buenos días y bienvenidos a la primera edición del Lab Bibliotecas del Instituto Cervantes. Este evento forma parte del proyecto Instituto Cervantes Lab, iniciado por el Área de Cultura el pasado año y que nosotros, desde nuestra organización, planteamos como un territorio de reflexión sobre las líneas maestras de la estrategia cultural del Instituto: panhispanismo, sostenibilidad o agenda digital, con el fin de elaborar nuevas líneas de programación en nuestros centros. El Instituto Cervantes Lab pretende mostrar una cultura en sus múltiples facetas, aplicable también a temas como la ciencia en español, la memoria democrática o nuestro Plan Europa. Para el Lab de Bibliotecas que se inicia hoy, nos hemos centrado en torno a la cuestión sugerente: ¿en qué piensas cuando te preguntan si te gusta leer?, dentro del ámbito del fomento de la lectura y la escritura. Y para ello nos hemos marcado dos objetivos: reflexionar sobre el potencial de las bibliotecas en la narrativa, en la prescripción lectora digital y en la formación del lector digital, y también promover la lectura y la escritura desde las bibliotecas en tiempos de cambio, transformando nuestra red en espacios del siglo XXI. La lectura siempre ha sido algo social, pero esta dimensión, la de lo social, vive un fuerte impulso gracias a las posibilidades que le brinda la tecnología. Las formas de leer y de relacionarnos e interactuar mientras leemos han variado, a partir de herramientas y plataformas virtuales. Ahora, aprovechando estas ventajas de la era digital, las bibliotecas retoman su papel de generadoras de conversación en torno a la lectura por su capacidad de crear una comunicación eficaz y de calidad con los lectores. Con estas ideas, el Lab de Bibliotecas del Instituto Cervantes emprende su camino a través de 3 ediciones programadas dentro de nuestro Plan de Acción Cultural y Bibliotecas. La primera, el Lab 2020, versará sobre narrativas del siglo XXI, más formas de contar historias. El Lab 2021 se centrará en la prescripción lectora y el valor de la recomendación. Y finalmente, el Lab 2022 tratará sobre las bibliotecas en la formación del lector, la conversación como elemento nuclear. En esta primera convocatoria del ciclo Narrativas del siglo XXI, más formas de contar historias, nos centraremos en el poder de la edición digital para abrir todo un mundo de nuevas posibilidades para contar historias. Conoceremos las características propias de las nuevas formas de narrativa digital. Experimentaremos los procesos reales de transformación para crear apuestas acordes con el momento de hoy. Y reflexionaremos sobre cómo convertir los materiales digitales en aliados al fomento a la lectura. Con estos propósitos, el Instituto Cervantes Lab de Bibliotecas abre hoy un espacio de participación y de pensamiento creativo los últimos jueves de cada mes, desde este mes de febrero hasta noviembre. Y solo les adelanto la próxima cita del jueves 26 de marzo en torno a la comunicación virtual con el lector. Las sesiones se podrán seguir en nuestro canal de televisión de directo y por Facebook Live. También en el Twitter de la red de bibliotecas con las etiquetas Bibliotecas Cervantes Lab y Narrativas 21. Los vídeos de las sesiones finalmente se publicarán en nuestro canal de YouTube. Para terminar, agradezco el trabajo del Área de Cultura y del Departamento de Bibliotecas y Documentación, así como a todos ustedes su asistencia y participación. Y sin más, paso a presentar a José Antonio Cordón, quien iniciará la jornada de hoy con una charla inspiradora. José Antonio Cordón es catedrático de la Universidad de Salamanca, a la que está vinculado como profesor desde 1987. Su docencia e investigación se ha dedicado al estudio de la industria editorial y la historia del libro y de la lectura, y también a los aspectos relacionados
con la edición y la lectura digital, materias sobre las que ha publicado más de un centenar de monografías y artículos científicos. En la actualidad es director del Máster Oficial de la Universidad de Salamanca en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales, vinculado al Instituto de Estudios Medievales, Renacentistas y de Humanidades Digitales, del que es subdirector. Es director del Grupo de Investigación sobre Edición Electrónica y Lectoescritura Digital y el ELECTRA. Y también director del Observatorio de Bibliometrometría e Investigación Científica de la Universidad de Salamanca. Ha sido director del Máster de Edición de la Universidad de Salamanca y ha recibido el Premio Nacional de Investigación 2012 en Edición y Sociedad del Conocimiento por la obra El ecosistema del libro electrónico universitario. Representa a las universidades de Salamanca en la red de universidades lectoras y es también miembro del Consejo Científico de la Unión de Editoriales Universitarias. Y bueno, con esto cedemos la palabra. La presentación, ¿dónde la...? Ah, vale. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer al Instituto Cervantes y a Yolanda Iglesias la amable invitación que ha tenido para proponerme que intervenga aquí en estas jornadas y además para abrirlas, que siempre es un honor, ¿no? El poder hacerlo para bien o para mal, espero que sea para bien. Para mí es siempre un placer venir aquí a esta institución, a la que ya he asistido en otras ocasiones, y poder compartir con todos ustedes y los que nos estén viendo a través de la red, pues las reflexiones que vamos a desarrollar a lo largo de esta jornada, tanto en esta primera intervención mía como posteriormente en la mesa redonda con las compañeras que me acompañarán y que servirán para que el debate que podamos tener aquí, que será breve por los tiempos que están establecidos, pues se pueda ampliar. La idea de esta charla inspiradora, bueno, para mí es plantear un conjunto de temas que me preocupan en relación con la lectura digital, con el lector digital, con las posibilidades que tienen las bibliotecas de intervenir en este ecosistema complejo que es el ecosistema digital y, sobre todo, ver maneras de que una carencia, como se desprenderá de mi charla, imputable a los inicios en los que estamos de una nueva época, pues que se vaya solventando y se vaya consolidando gracias a la intervención de los profesionales de todo tipo, porque veremos que las bibliotecas son un profesional fundamental, es un profesional nuclear, pero luego también es necesario que intervengan otros. Me gustaría que después de mi charla, pues que pudiéramos tener un pequeño debate o una conversación sobre algunos de los temas que voy a plantear y si no, pues bueno, pues luego ya en la mesa redonda imagino que tendremos ocasión de poder hacerlo. La semana pasada se presentó por parte del ministro de Cultura un informe que es habitual que se presente todos los años, que desarrolla la Federación de Gremios de Editores con el patrocinio del Ministerio de Cultura, que es el informe de hábitos de lectura y compra de libros. Un informe que para los investigadores es muy importante porque es uno de los pocos países donde se hace, a pesar de que pueda parecer normal este tipo de estudios, sin embargo no lo es, y para nosotros supone una posibilidad muy interesante de contar con datos sobre etnografías lectoras y sobre las prácticas de lectura tanto en el ámbito impreso como en el digital, además de las prácticas de compra. Pero lo significativo de estos informes, que se ha vuelto a repetir este año y que es sobre lo que quería yo llamar la atención, es que en el ámbito de la lectura casi todas las noticias que aparecen suelen tener un carácter negativo. Expurgando aleatoriamente algunas de las noticias que aparecieron al día siguiente de la presentación del informe, los titulares eran todos muy parecidos.
En ABC, casi un tercio de la población española nunca lee libros. En La Razón, 1 de cada 3 españoles no lee nunca. En La Opinión, un 30% de españoles confiesa que no lee nunca. En El Diario, bueno, es una serie de mensajes que se reiteran y que nosotros pudimos comprobar en una tesis doctoral que dirigí yo hace 7 o 8 años sobre los medios de la prensa y la lectura. Pudimos comprobar que el 80% de las noticias que aparecen en medios de comunicación impresa en España, de todo signo, que las noticias que daban eran noticias negativas. Con lo cual, el que sean positivas o negativas no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que se transmite, la percepción que un lector habitual de prensa puede recibir o un lector más joven de prensa puede percibir, que normalmente se queda en los titulares. De tal manera que nosotros le denominábamos, llevábamos a esto, identificándonos un poco con lo que ocurrió cuando el desastre del 98, que se generó un tipo de literatura que se hizo famosa como literatura del desastre. Nosotros le llamamos a la literatura sobre lectura la literatura del desastre, porque es una literatura que normalmente contempla esta actividad desde un punto de vista negativo y no desde el punto de vista que debería de contemplarse o transmitirse, que es desde los éxitos que se están teniendo, lentos y trabajosos, pero que se están teniendo a lo largo del tiempo. Y si esto ocurre con la literatura que podemos denominar, o la lectura que podemos denominar convencional, cuando hablamos de lectura digital, el entorno o el ambiente ya es apocalíptico. Porque si las noticias, como decía, son negativas o reservadas o con mucha precaución respecto a la evolución, cuando hablamos de lectura normal, cuando hablamos de lectura digital, lo que se transmite es todo negativo. Hasta tal punto digo que es todo negativo que el porcentaje que nosotros hemos detectado en las investigaciones que hacemos regularmente sobre esto alcanza un 99% de noticias malas en relación con la literatura digital y con lo que comporta el entorno digital para leer. Aparte está ya el hecho de lo digital en relación con la información, en relación con las tecnologías y demás, que es otro tema. Pero simplemente en relación con la lectura, las noticias se centran, he puesto aquí simplemente unas pinceladas para centrar un poco los temas en los que se insiste, en que lo digital, en cuanto a la lectura, que genera problemas cognitivos de comprensión, de concentración, de memorización, de dispersión, de fragmentación y un largo etcétera de apelativos o de calificativos de carácter muy negativo con respecto a lo que comporta o los peligros que comporta el hecho de leer en digital, que prácticamente convierte a la gente en subnormal. Problemas de carácter fisiológico relacionado con el insomnio, relacionado con las pérdidas visuales, relacionado con las pérdidas auditivas, fundamentalmente ahora que el audiolibro se está generalizando y que es un sector emergente en el ámbito de las prácticas culturales. Hace poco leí un informe o leí noticias en torno a los peligros de las pérdidas auditivas y sobre todo, y esto es algo que nos afecta a todos los que formamos parte del entorno bibliotecario, los problemas culturales y económicos. Se habla de la desaparición o de los peligros de la desaparición del libro, un tema recurrente desde el año 2006 en que empiezan a generalizarse los e-readers en tinta electrónica, ya empezaron a aparecer estas noticias, pero curiosamente se han venido prodigando casi 20 años después o 15 años después. Problemas de desaparición de librerías que se imputan a los problemas de lectura, pero también al hecho de que lo digital tenga cada vez mayor presencia, a la función de las bibliotecas. Estoy hablando de medios de prensa, no de literatura especializada, que digamos que en este sentido es bastante más precisa, pero a la función de las bibliotecas en un entorno digital, como si las bibliotecas tuvieran que seguir con las funcionalidades convencionales que venían desempeñando hace tiempo y ahora son más imprescindibles que nunca, como espero que aparezca en el coloquio. Pero, sin embargo, lo que aparece en prensa es el cuestionamiento de la necesidad de que las bibliotecas sigan existiendo cuando todo está en la red o todo está en la nube. Los problemas de la piratería, etc. En este sentido,
lo que está en el trasfondo de todo este tipo de cuestiones que subyace y que tiene una importancia muy grande en nuestra percepción de la lectura y nuestra percepción del ámbito del libro y del futuro del mismo, es la presencia de muchos mitos que solemos tener de manera inconsciente, ¿no? Pero que están presentes sobre todo en este tipo de intervenciones, que son el mito del excepcionalismo, es decir, pensar que el momento tecnológico que estamos viviendo no ha tenido precedentes, es decir, que hay una ruptura radical con todo lo anterior, si ahora tenemos ocasión, ahora veremos que no es cierto, el mito de la existencia de un lector ideal, es decir, cuando vemos la noticia sobre la lectura, parece que anteriormente a la existencia de la lectura digital ha existido una arcadia de los lectores, en los cuales los lectores se concentraban, los lectores leían intensivamente, consumían los libros del canon, los libros más cultos, y esa arcadia nunca ha existido. De hecho, ahora es cuanto más se está leyendo, a pesar de estas intervenciones. Y luego el mito del lector autosuficiente. Este es un mito muy importante porque también es un problema que tenemos los que nos dedicamos a la difusión cultural o a los estudios culturales, y es pensar que la lectura puede ser una actividad que cualquiera puede practicar en condiciones de normalidad cuando hablamos de lectura profunda, de lectura intensiva o de lectura culta, ¿no? Y sin embargo, es una actividad, como veremos, que exige mucho, que es una actividad infrecuente, es una actividad extraordinaria. De ahí que empiecen a aparecer anáforas de todo tipo en las noticias y en las conversaciones. Anáforas que todas coinciden en que todo tiempo pasado fue mejor, cuando esto no es así. Parafraseando a Gramsci, refiriéndose a otra cuestión completamente diferente, aquí se opone el pesimismo de la razón en cuanto se analizan objetivamente las razones para leer y no leer, y luego el optimismo de la voluntad, que es la que todos tenemos, de que esto se generalice, ¿no? Y a todo ello tenemos que oponer la neutralidad de los hechos. Nos tenemos que centrar en los hechos para ver dónde estamos y para ver a dónde queremos ir, ¿no? A cuáles son los objetivos que nos podemos marcar. A nosotros como investigadores, aunque decía antes que las etnografías de la lectura son muy importantes para ver qué se lee, cómo se lee y demás, pero como investigadores lo que más nos interesa es por qué no se lee. Realmente el elemento clave para nosotros en cualquier investigación es por qué no se lee. Y de hecho es tan importante que en un grupo de investigación europeo en el que he estado con Anne Mangen y con una serie de investigadores de la Unión Europea, que se llama IREAD, que acabó el año pasado, uno de los objetivos de la investigación era justamente esta, era no tanto ver cómo se lee, por qué se lee, que bueno, que eso es muy interesante también para insistir en los factores positivos, pero sobre todo ver por qué no se lee. Es decir, por qué hay un grupo importante de la población que no solamente no lee, pero no por dificultades de carácter fisiológico o dificultades de carácter temporal, porque no tienen tiempo, sino simplemente porque no le gusta, porque la lectura le es indiferente, que es una actitud legítima, pero que a nosotros como investigadores nos interesa mucho. Es decir, bueno, ¿por qué después del bombardeo que hay continuamente, después del prejuicio cultural positivo hacia la lectura, hay gente que no lee? Y sobre todo, lo que nos interesa a nosotros de estas estadísticas es por qué hay gente a la cual ya no le importa confesar que no lee o que no le gusta leer, que ha sido el gran cambio en estos últimos años. Para que vean a qué me estoy refiriendo, he tomado de la serie de hábitos de lectura y compra de libros de los últimos años la estadística de los que confesaban que no leían porque no les gustaba. Esta pregunta empieza a formularse en el año 2005. Antes, las encuestas que se hicieron desde el año 99 al 2005 no la contemplaban, pero a partir del año 2005 empiezan a preguntarse entre los que no leen, ¿por qué no leen? Se le dan una serie
de posibilidades. Hay quien contesta que porque no tiene tiempo, hay quien contesta porque tiene problemas de carácter físico, hay quien contesta porque no está suficientemente alfabetizado, pero hay una porción que contestan que no lee porque no le gusta. Saben leer, pero no le gusta leer. Le es indiferente, no le interesa. En el año 2005 era el 12,6% de los que no leían. El 12,6%. Y de ese 12, cuando vemos el desglose, resulta que un 23,4% son jóvenes. Es decir, un cuarto de los jóvenes que no leen porque no les da la gana. Y eso a nosotros nos interesa mucho. Pero en el último informe que se hizo de la primera serie, porque luego se interrumpió hasta el año 2017, que se vuelve a hacer otra vez la encuesta, se publica en el 2018, el porcentaje de los que no le gusta ni le interesa leer sube al 32%, 32,2%, de los cuales, en el 2012 sube al 29,9%, de los cuales el 47% son jóvenes. Y en el 2018, que es cuando se reanuda otra vez la serie de encuestas sobre lectura, resulta que ha subido el porcentaje de personas que no le gusta leer, que confiesa que no le gusta porque no le interesa, al 32,2%. Y entre los jóvenes ha subido al 51,1%. Es la primera vez que se sobrepasa incluso a los que no tienen tiempo de leer, es decir, el porcentaje sobrepasa a los que no tienen tiempo, el porcentaje mítico del 50%. Es decir, un 51,1% de los jóvenes confiesan que ni les gusta ni les interesa leer. En el 2019 no sé cómo estará porque el informe se presentó la semana pasada y que yo sepa hasta ayer no estaba disponible. Yo no sé si ya lo han puesto disponible, pero yo solamente he podido trabajar con los datos de la presentación y este dato no aparecía. Claro, el problema, tal y como yo lo contemplo y como lo hemos contemplado nosotros cuando hemos analizado estos datos, no son estos porcentajes, porque estos porcentajes realmente no son indicativos de una situación real. Lo que yo leo, o lo que leemos los investigadores de mi grupo, cuando vemos estos porcentajes, es el prejuicio que hay a confesar que no se lee porque no te gusta. Es decir, lo que revelan es decir, no hay un cambio tan radical, no puede haberlo. En política cultural no hay cambios tan radicales, de que en el 2005 un 12,6% de los que no leían dijeran que no les interesaba y que en el 2018 esto haya subido ya al 51% entre los jóvenes. Lo que se ha cambiado es que en el 2005 había todavía un prejuicio cultural sobre la lectura como capital simbólico que uno puede adquirir y en el 2018 ya no existe. Es decir, la lectura se ha desplazado completamente como elemento de interés entre la población que practica actividades de todo tipo. Y hasta tal punto ese desplazamiento es importante que el número de personas que confiesan abiertamente que no les gusta leer se ha incrementado. No creo que variara mucho este número de personas respecto al año 2005, pero sí ha cambiado el número de personas a los que ya les da igual decir que no les gusta leer. Cuando yo empecé a hacer estudios en la Universidad de Salamanca en el año 90 también sobre este tema. Y entonces hacíamos encuestas en la universidad para ver también cómo evolucionaba la lectura universitaria, porque pensamos que el lector universitario es un tipo de lector especial, ¿no? En teoría. Tendría que ser un tipo de lector especial. Y ha ocurrido exactamente igual. En los primeros años había muy poca gente que confesara que no le gustaba leer y el año pasado a los alumnos les da exactamente igual decir que no les gusta leer. Es más, hay quien presume de que no le gusta leer. El problema no es que presuman de que no le gusta leer, porque cada cual dedica su tiempo a las actividades que le dé la gana, sino al hecho de que eso no suponga ningún tipo de prejuicio, ningún tipo de compromiso de carácter cultural. Aquí traía otro informe que abunda en lo mismo, un informe que se ha publicado recientemente sobre jóvenes, ocio y TIC, que es una investigación que se hizo en el primer trimestre del año 1919 para ver a qué dedican los jóvenes sus actividades y la lectura, no sé si se ve bien, la lectura aparece en 9º lugar. Y eso
que aparece indistintamente como lectura de libros, revistas y cómics. Es decir, que el elenco de las lecturas posibles no podía ser más amplio. Y sin embargo aparece en 9º lugar. Después de chatear, de ver series, de estar con los amigos, de hacer compras, de jugar con videojuegos, de salir a comer, de hacer deporte, o de, esta era muy curiosa porque era ver lo que ponen en televisión. Ver lo que ponen en televisión es sentarte delante del televisor y que te eche lo que aparezca, ¿no? Pues eso está delante de leer. ¿Qué ocurre con la lectura? Ocurre que la lectura pertenece al orden de lo extraordinario y eso no es raro. Es decir, esta estadística no es raro. Entonces nos movemos en un entorno en el que estamos ante una actividad exigente, una actividad atípica, una actividad anómala. Y a mí me sorprende cada año cuando veo la estadística de hábitos de lectura y compra de libros que haya tanta gente que lee. Si no es que el 30% no lea, es que el 70% lee. Leerá más, leerá menos, pero el 70% confiesa que lee cuando la entrevistan. Y eso para mí es muy importante, porque la lectura, como digo, es algo anómalo, algo que pertenece, como decía, a mí me gusta mucho esta cita de Marguerite Duras, porque, sobre todo la lectura impresa, porque refleja muy bien la situación en la que nos hemos encontrado desde hace muchísimos años. Pertenece al orden de la oscuridad. He traído esta imagen porque esta imagen evidencia muy bien lo que es leer. Y leer es aislarse. Leer impreso, lo contrario que vamos a ver ahora con lo digital, leer es aislarse, es ensimismarse. Decía Ortega y Gasset que lo que nos diferencia al hombre, a la especie humana de los animales, aparte de otras muchas cosas, pero sobre todo es nuestra capacidad de ensimismamiento, de encerrarnos en nosotros mismos. La lectura implica ensimismamiento, implica concentración, implica esa postura en la cual estamos aislados del mundo, solamente atentos a un objeto que tenemos entre las manos y a lo que ese objeto va sugiriendo. Decía dos investigadores ya muertos, pero muy interesantes porque hicieron unas aportaciones muy brillantes al ámbito de la lectura, Robert Scarpit y C.S. Lewis, que además es más conocido por sus obras de fantasía, que leer es no solamente estar alfabetizado, sino sobre todo, y así titularon a un libro que escribieron conjuntamente, La voluntad de leer. Leer implica, cuando uno lee en impreso, la voluntad. Es este el salto que da a alguien que tiene ante sí un elenco de lecturas impresionantes, porque ahora tenemos lecturas para comprar o para pedir prestadas. Estamos rodeados de lecturas por todos los sitios, pero tiene que mediar esa voluntad. Y es una voluntad que sobrepasa un obstáculo importante, que es el obstáculo de carácter genético, por aislarse, porque eso es un obstáculo de carácter ambiental, que es el hecho de estar aislado y de estar concentrado en algo. Y además es la renuncia a todas las demás cosas, porque uno cuando lee renuncia a todas las demás cosas. Y entonces este mundo de la oscuridad, este mundo de la noche que se cierne sobre el libro es lo que yo considero como extraordinario. La lectura ha permanecido siempre en el ámbito, en el lado oscuro de las prácticas culturales, simplemente porque es algo extraordinario y exigente. Lo que ocurre es que lo digital ha dado la posibilidad, y ya me centro más a lo que venía yo aquí hoy, lo digital nos ha dado la oportunidad de pasar de lo extraordinario a lo ordinario, de pensar en términos de metamorfosis. La metamorfosis siempre es un cambio brusco, es un cambio inesperado, es un cambio imprevisto, a empezar a hablar en términos de mutaciones, que es como nosotros analizamos la lectura. En la lectura no hay cambios bruscos, en la lectura lo que se está produciendo es una mutación de las prácticas desde un entorno hasta otro entorno, pero no como contradicción ni como enfrentamiento, sino como complementariedad. Y la lectura digital lo que ha permitido es que eso, que era extraordinario, digo pueda porque todavía no lo es, pueda convertirse con la mediación de la biblioteca, con la mediación de otra serie de actores,
pueda convertirse en algo ordinario. Y es que la lectura digital se ha convertido de manera imprevista en una nueva normalidad, en algo que practica ahora todo el mundo que tiene un móvil. No la lectura de libros, sino la lectura en general. Estamos hablando de lectura en general. Mientras que cuando hablamos de lectura impresa, tenía que mediar la voluntad de leer, tenía que sobrepasarse ese obstáculo que nos llevara hasta el periódico, que nos llevara hasta el libro, que nos llevara hasta otro medio de comunicación. En lo digital no hay que superar ninguna voluntad porque forma parte de nuestra práctica cotidiana. Cualquiera que tenga un móvil, y todos tenemos móviles, y a veces más de uno, sabe que la lectura forma parte de su ADN como humano. Que cuando nos levantamos, miramos los mensajes que tenemos, whatsappeamos, hacemos una serie de actividades que implican leer. Es decir, que la lectura, de manera inconsciente, va filtrándose para generar prácticas que están vinculadas con la misma, aunque no en el ámbito que a nosotros nos gustaría, pero que sin embargo van presionando para que se vaya normalizando. Y esto es muy importante, porque resulta que una práctica anómala se está convirtiendo en una práctica habitual, en una práctica normal. Y además, lo que hemos descubierto después de casi 20 años de entorno digital es que la tecnología no es tan importante, que lo que realmente importa en esta generalización de las prácticas es contar con infraestructuras que las propicien y sobre todo con interacciones humanas. Es decir, es más importante, por lo que luego diré, el hecho de que tengamos infraestructuras suficientes para propiciar lugares de encuentro, lugares de conversación, lugares de intercambio. Es también más importante la interacción humana que se produce bien presencialmente, bien virtualmente, en esto las redes sociales son muy importantes, que la propia tecnología en sí. La tecnología se está volviendo transparente, la tecnología ya no es el obstáculo. Nadie que tenga un móvil tiene ya problemas, prácticamente, excepto la gente muy mayor, tiene problemas ya para manejarse con la tecnología que nos permite desarrollar todo tipo de prácticas culturales. La tecnología se ha convertido en transparente. Ahora, el problema está en esas interacciones humanas, está en esas infraestructuras, que eso sí es imprescindible para que la práctica cultural se generalice. Jürgen Habermas hablaba de la esfera pública, hablando de la esfera de los espacios de conversación entre actores sociales que se han de dar en una sociedad avanzada, en una sociedad democrática. En lo digital ocurre exactamente igual. Yo, de hecho, he tomado el término parafraseado a Habermas, hablando de esfera digital. En la esfera digital es la conversación. Como digo, cuando hablo de conversación me estoy refiriendo a todo tipo de conversaciones, no solamente conversaciones de carácter personal, sino conversaciones digitales. Porque es la conversación lo que permite conectar la dimensión tradicional de la cultura con la dimensión más avanzada o más innovadora presente bien en redes, bien en medios o bien en las propuestas, como algunas de las que están desarrollando las intervinientes después en la mesa redonda, de productos digitales. Es esa conversación lo que permite detectar carencias, lo que permite detectar flancos en lo que hay que intervenir y lo que permite, sobre todo, que la tarea formativa, alfabetizadora e innovadora que podamos desarrollar tenga sentido y, de luego, sea efectiva. Es la esfera digital cuando se produce realmente, es cuando hay conversaciones, cuando hay comunicación. No cuando hay dispositivos, cuando hay libros electrónicos o cuando hay productos en el mercado. Eso es indiferente. Lo realmente importante es que eso ya existe. Eso, digamos que es un espacio, como veremos ahora, que está ya consolidado, que está ya asentado. Lo que no está asentado es esta esfera digital como espacio de comunicación y de conversación. De hecho, hay muchos investigadores, pero a mí me interesó mucho las tareas que hace Udrissier y su grupo en Francia, donde están trabajando con elementos digitales, y ellos
llegaron hace 3 años, realizaron un encuentro en París que se llamó justamente la era postdigital, refiriéndose a la lectura. Y llevaban mucha razón, es decir, aunque a nosotros nos parezca una especie de alarde optimista, ¿no?, con respecto a lo digital, pero realmente en lo que comentan y en lo que argumentaban llevaban razón. Ellos hablan de que en lo digital hay una primera fase que fue la que estuvo centrada en la tecnología, que es una fase que ellos anticipaban al año 2000, nosotros lo podemos retrasar un poquito más, al año 2007, cuando aparecen los primeros dispositivos digitales, las primeras bibliotecas digitales, los primeros sistemas de venta digital de libros, etcétera. Pero es un espacio que se ha ido consolidando económica, social y culturalmente. Todos conocemos Amazon, todos conocemos otras plataformas de venta digital, todos conocemos los e-readers, conocemos las tablets, tenemos móviles. Es decir, desde el punto de vista puramente tecnológico, desde el punto de vista de los dispositivos, digamos que hay poca innovación ya. De hecho, no era el motivo de esta charla, pero iba a traer una diapositiva de cómo habían ido evolucionando los dispositivos de lectura digital y en los últimos 5 años las innovaciones son mínimas. Es prácticamente lo mismo. Puede aumentar la velocidad de procesamiento, puede aumentar la resolución de la pantalla, pero como prestaciones funcionales, las innovaciones son mínimas. De hecho, ayer cuando venía de viaje, en uno de los sitios que tengo sindicados, recibí una noticia de que Amazon había renovado su aplicación de lectura para iPad y como es una cosa que me interesa, bien que la había renovado y la había renovado simplemente en el procesamiento de lectura por rollo, es decir, de lectura continuada, como los antiguos rollos, que ahora era posible marcar dónde te habías quedado. Pero esas son las innovaciones que están teniendo lugar. No hay otras. ¿Por qué? Porque el terreno de la lectura, desde el punto de vista tecnológico, está muy asentado. Por eso ellos llamaban de que esa era la fase digital y hablaban de una fase postdigital que es la que a nosotros nos interesa y nos afecta. La llamamos postdigital o la llamemos como quiera, pero realmente es en la que estamos. Es la fase en la que lo que interesa son las prácticas que se están desarrollando y el consumo. Ahí es donde tienen que intervenir. ¿Por qué? Porque ahí estamos, en los comienzos, en un estadio absolutamente precario y en formación, en la que está todo por hacer. A tal punto está todo por hacer que con mis colegas, que son especialistas en narrativas digitales, el año pasado hicimos una encuesta de prácticas digitales en mi grupo de investigación en la universidad y el 90% de los alumnos desconocían todos los conceptos asociados con las nuevas narrativas. Los podían deducir, ¿no? Porque si yo hablo de una blog novela, bueno, pues no hace falta explicarle a alguien qué es una blog novela para que sepa qué puede ser. ¿Qué es una tweet novela? Pues lo mismo, ¿no? Pero lo significativo es que ni conocían una en concreto, ni tenían interés por conocerla. Es decir, que hay aquí un terreno, no solamente ya en nuevas narrativas, sino en narrativas convencionales, que todavía tenemos que recorrer, porque las prácticas no están acompasadas con el desarrollo tecnológico. Aquí es donde nosotros tenemos que intervenir. Es decir, el desarrollo tecnológico es algo sobre el que ya no nos tenemos que preocupar porque está muy consolidado, con todas las consecuencias positivas y negativas que eso entraña. Pero en las prácticas y en el consumo no está tan consolidado. ¿En qué aspectos son en los que nos tenemos que centrar o en qué aspectos son en los que hay que incidir desde el punto de vista de las bibliotecas, de los mediadores, de las personas interesadas? Nosotros, en el grupo, tenemos 4 ámbitos en los cuales pensamos que la intervención es importante desde el punto de vista de los actores culturales. Hay un aspecto que es fundamental, que no tengo que insistir porque sé que las bibliotecas lo hacen y lo hacen muy bien, que es en el de la alfabetización, la formación pero en lectura digital. La lectura digital es más compleja que la lectura convencional.
La lectura digital no es igual que la lectura convencional. Hay un aparato intermediario que antes no existía. Hay un software, hay un hardware, hay unas aplicaciones, hay unos sistemas de interoperabilidad, sobre los cuales luego hablaré, que son muy importantes. Y la lectura digital, leer en digital, leer bien en digital, leer, ya hemos dicho antes que todo el mundo leemos en digital, pero leer bien en digital es más complicado que leer bien en una obra impresa. Y para esto es imprescindible la alfabetización. Pero sobre todo, y no sé si hay aquí alguien del Ministerio de Educación, pero lanzo el mensaje, sobre todo es fundamental, y esto lo vengo diciendo hace muchísimos años, con lo cual digamos que es ya habitual, es la inserción en los circuitos educativos. Es fundamental. La única manera que tuvo de generalizarse la lectura convencional es cuando se empezó a enseñar a leer en los colegios, en la enseñanza primaria y la secundaria. Esto es fundamental. ¿Cómo nos puede extrañar que cuando se le pregunta a los alumnos o a los jóvenes si prefieren leer en impreso o en digital, digan que leen en impreso, que les gusta más lo impreso? Si es que su educación es esa, si es que nadie les ha enseñado a leer en digital, si es que lo digital no está dentro de los circuitos educativos, si es que se desconoce. Es igual que a mí que no conduzco, si me preguntan, ¿prefieres caminar o ir en coche? Pues yo prefiero caminar porque no sé lo que es conducir. A quien le pregunten qué prefiere entre una práctica conocida y una práctica desconocida y que además supone más esfuerzo, es normal. Entonces, hasta que esto no ocurra, hasta que la lectura no se introduzca, la lectura digital en los circuitos educativos, no podremos dar el salto que se dio en su momento con las políticas de cultura generalizada, de prácticas culturales generalizadas, en los años 50, cuando se introdujo la lectura como algo que debía ser obligatorio. Entonces, esto es muy importante. Manipulación. Tenemos que enseñar a los lectores a romper con lo que yo denomino la empatía estética. Ese vínculo emocional tan fuerte que hay con el libro también tiene que existir con el libro digital o con los contenidos digitales. Y eso es muy difícil, porque estamos ante la dicotomía herramienta-máquina. Hay un concepto que es el de affordance, que sirve para denominar aquella funcionalidad que el objeto es capaz de evidenciar simplemente por su forma. Yo veo una silla y sé que eso sirve para sentarse. La puedo utilizar para golpear a alguien, pero no es su función normal. Lo normal es que sirva para sentarse. Veo un martillo y sé que eso va a servir para golpear algo, ¿no? El libro tiene una gran affordance, el libro físico. Yo veo un libro y sé que eso es para leer. Ahora bien, veo un móvil, veo una tablet, veo un e-reader y directamente a mí solamente me resulta la visión de un aparato. Yo no sé para qué sirve. Entonces, esa ruptura de la empatía emocional es muy importante. Es muy importante comprender el entorno. El entorno de la lectura digital se desarrolla mediante aplicaciones. Nadie conoce, digo, entre la gente que nosotros estudiamos, que existen muchísimas aplicaciones de lectura digital disponibles gratuitamente en móviles para funcionalidades completamente diferentes, para leer académicamente, para leer obras interactivas, para leer... Hay una oferta muy amplia de todo tipo, que además son interoperables, es decir, que se conectan y se comunican entre ellas, y hay que aprender cómo se hace la interoperabilidad intrínseca a esas aplicaciones y que además permiten la socialización, que es algo implícito en las prácticas culturales de la gente joven y también de la gente más mayor. Y al final, lo que hay que conseguir de nuestra intervención es la apropiación. La apropiación del entorno simbólico de todo este mundo digital gracias a la intervención de los mediadores, integración técnica, cognitiva y simbólica en las prácticas cotidianas. No voy a detenerme en esta lectura, pero en este esquema lo que he centrado es en cómo se está desarrollando la lectura digital en el ámbito en el que se desarrollaba habitualmente. Y
tengo rodeado con un círculo morado todo el conjunto del circuito de la visibilidad en el cual se entroncan las actividades de comentarización, que es donde más se está interviniendo y donde más se puede intervenir. Lo dejo, como luego imagino que la presentación se colgará, para que la vean detenidamente, porque si me pongo ahora a describir cada uno de los elementos, tardaría mucho. Pero sobre todo lo importante es que la lectura digital se desarrolla en otro ámbito distinto al del ensimismamiento. Se desarrolla en el ámbito de la comunicación y se desarrolla en el ámbito de la transmisión o del intento de compartir aquello que se está leyendo. ¿Por qué? Porque las expectativas, cuando se ha hecho formación del lector digital, las expectativas son encontrarse con textos hipertextualizables en los que haya enriquecimiento referencial, es decir, que haya hipervínculos, no solamente del texto, sino también de otros elementos icónicos o auditivos que puedan aparecer, donde haya hipervinculación textual y sobre todo donde haya comentarización o posibilidades de comentarización. Tienen que ser textos editorizables, es decir, que se integran en el binomio publicación-edición dentro de un espacio que es el de la web, cada vez más rico editorialmente, con la posibilidad de desarrollar desde la propia autonomía del lector modelos transmedia. Es decir, él puede generar también su propio contenido y además que sea interoperable. Interoperable significa que yo, cuando leo en digital, puedo hacerlo sincrónicamente, asincrónicamente y diacrónicamente sin perder nada de todo lo que he ido desarrollando durante la actividad de lectura. Que los contenidos están integrados. La lectura digital, si luego da lugar a esto, lo explicaré con más detenimiento, porque ya se me acaba el tiempo. La lectura digital es sobre todo una lectura integrada, en la cual en los últimos años casi todos los desarrollos web han permitido integrar dentro de los navegadores aplicaciones de mejora de la legibilidad web a través de plugins, a través de extensiones, a través de complementos integrados en Firefox, integrados en Chrome, integrados en todos los navegadores. Y además los desarrolladores de aplicaciones de lectura ya tienen en cuenta la integración de contenido para saber que se puede optimizar la actividad de lectura con funcionalidades que no están en la aplicación que estamos empleando, pero sí en otra a través de las cuales podemos interconectar lo que estamos desarrollando. Y todo eso, claro, pues es muy importante porque es lo que realmente optimiza nuestra actividad de lectura. Y sobre todo la lectura es socializable. La diferencia entre la figura que habíamos al principio con la cita de Marguerite Duras y la actividad que hay ahora es que la lectura se desarrolla sobre todo en entornos sociales, en entornos en los cuales la comunicación es fundamental. De tal manera que aparecen todo tipo de propuestas, como la cibernovela, el ciberensayo, la literatura transmedia, donde decía que era más complicado porque exigen el esfuerzo adicional de conocer todo este conjunto de cuestiones que rompen con el confort de la lectura convencional. Y la lectura exige también que nosotros integremos la retroalimentación disyuntiva de mensajes que vienen de diferentes soportes o de diferentes medios que son auditivos, que son visuales. Ese esfuerzo de integración rompe también con este confort. De tal manera que nos encontramos con la contradicción de que hay prácticas digitales que están generalizadas, pero esa ruptura de las estructuras convencionales mediante las que se movía la lectura impresa exigen un esfuerzo, exigen una sobredosis de trabajo que, según Kahneman, en una obra que se llama Pensar despacio, pensar rápido, dice que los esfuerzos cognitivos guardan una relación inversamente proporcional con los rendimientos también cognitivos. Es decir, cuando hacemos más esfuerzos cognitivos tenemos menos rendimiento. Y además, y con esto ya acabo, el problema es que nos encontramos con que la fascinación digital en la que estamos ahora ubicados ha desarrollado también una serie de incongruencias de carácter interactivo, de carácter tecnológico, que también afectan negativamente a la lectura. Con lo cual, en ocasiones,
estas nuevas propuestas de lectura, estas nuevas narrativas, están plagadas de efectos que no mejoran, simplemente ralentizan o empeoran el efecto de la lectura. De tal manera, y con esto ya sí que acabo, la conclusión de toda esta charla, y que pienso que es muy importante, aunque ya es algo de lo que estamos todos convencidos, es que los mediadores son más necesarios que nunca. Frente al concepto de la biblioteca como algo prescindible y algo que puede desaparecer en el ámbito digital, ocurre lo contrario. La biblioteca es más importante que nunca, porque la mediación es fundamental justamente para esa tarea de formación. Hay que formar en lectura digital. Si queremos tener lectores digitales, desde luego se puede llegar de manera autodidacta, no hay ningún problema. Pero sobre todo es importante una adecuada formación. Y la formación ya no depende solo de los bibliotecarios, depende también de los profesores y depende también de los que se dedican a la animación, a la lectura, depende de todos los que quieran tener un papel activo en esta esfera digital que se está configurando. Por lo tanto, el binomio formación-educación es fundamental para todas esas tareas que se van a desarrollar a lo largo de este ciclo de conferencias de este lab, para la prescripción, para la lectura, para el desarrollo de escritura de carácter digital. Si no hay formación, el resultado será siempre mucho peor, será deficiente y nunca podremos llegar a estándares mínimos gracias a los cuales la persona que se sienta a ver lo que ponen en televisión pues decida cogerse un libro. Pues muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta o tienen algún comentario o algo, pues yo... Sí, aquí. Sí. Habla usted de la estadística de los lectores gente joven, de 24 años. Vale. ¿Tienen estadísticas en gente adulta, a partir de 40, 50, 60 años, que a lo mejor está ahí la potencial del lector? Sí. Aparte de... Bueno, nosotros nos centramos fundamentalmente en los jóvenes porque es lo que abunda en la universidad. Y entonces, bueno, pues para nosotros es un segmento de población que nos resulta muy próxima, aparte de porque los tenemos como alumnos, pues también porque son los que frecuentan las bibliotecas y son con los que podemos tratar habitualmente. Pero también hemos hecho tareas de alfabetización, de hecho lo hicimos muy intensivamente, sobre todo cuando aparecieron los e-readers, en el año 2006, empezamos ya a trabajar con investigación para ver qué representaba eso, si iba a representar algo con respecto a la lectura. Y luego tuvimos la suerte de empezar a colaborar con la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez en investigaciones de etnografía lectora con grupos de edad muy diferentes. Y justamente una de las investigaciones que desarrollamos, para mí la más bonita y la más interesante y que está colgada en la red y se puede consultar, se llamaba Nube de lágrimas. Entonces lo que hicimos fue, lo que investigamos en ese momento era ver de qué manera se producía lectura social utilizando no solamente una aplicación de lectura social que ya ha desaparecido, que es algo de lo que no he hablado, que es de la caducidad que implica la tecnología en cuanto a aplicaciones, sino sobre todo ver cómo interactuaban con las redes sociales normales. Y aquí los grupos de edad eran de todo tipo. Había grupos de edad de gente joven, pero luego también había de 40 en adelante y luego mayores de 55 años. Y la tendencia de los mayores es que cuando se les da formación, leen más. Cuando tienen formación. La consecuencia, una de las conclusiones del trabajo es que no solamente leían más, sino que además comentaban más, porque también la experiencia vital hace mucho a la hora de comentar. Y cuando nosotros planteamos temas en una de las próximas conferencias, va a ser sobre clubes virtuales de lectura, María Antonia, que es va a intervino en este proyecto de investigación, llevando el club virtual de lectura que estaba asociado con la investigación.
Y muchas de las preguntas que se planteaban para la dinamización del club tenían que ver con cuestiones vitales que se planteaban en el libro de Rosa Montero, que fue el que se leyó en el club, que era Lágrimas en la lluvia, que es un libro que hizo Rosa Montero evocando la última parte de la película de Blade Runner y que luego ha tenido continuación en una trilogía. Pues resulta que la gente mayor, cuando aprendió a leer, es decir, cuando enseñamos cómo manejar, trabajábamos con iPad y con lectores de tinta digital. Cuando aprendió a leer en los dispositivos, aparte de resolver problemas tradicionales en una persona mayor, que es poder ampliar la letra, poder consultar una palabra, que antes eso, aunque parezca, no quiero hablar aquí de muchas investigaciones, pero hay una investigación muy curiosa de cómo el hecho de que haya diccionario en los dispositivos de lectura ha mejorado los rendimientos lectores en un porcentaje altísimo. Algo a lo que no le dábamos ninguna importancia, pero no nos damos cuenta que cuando se habla de lectura concentrada en el ámbito digital, en el ámbito impreso la lectura no es concentrada, porque cada vez que ibas a leer el diccionario tenías que dejar el libro, abrir el diccionario, buscar en el diccionario, encontrar la palabra, acordarte después de por qué la habías buscado, cogerte el libro y reiniciar la lectura. Eso es una desconexión peor que cuando te viene un tuit y en el mismo aparato consultar el tuit. Pues eso existía. Entonces, cuando la gente mayor vio que podían consultar la palabra, que podían ampliar el tamaño de la letra, que además en algunos dispositivos podían ver lo que sus colegas estaban subrayando y cotillear entre ellos, ¿no? Mira, pues está subrayando esta frase, fíjate lo que le interesa. Podían compartir la lectura, podían enviarse mensajes, que por ejemplo hay aplicaciones que los ponen muy bonitos, que con una tipografía y con una estética así muy como de cartel de cine, ¿no? Con las frases que le habían gustado, que podían hacer una serie de cuestiones que les permitían luego continuar con las conversaciones en el club de lectura. Cuando aprendieron a hacer todo eso, la gente mayor leía más. Pero es que además, nuestra experiencia, yo también he participado en talleres de lectura con gente mayor ya exclusivamente, para que lean en digital, y gente que no tiene ni idea de cómo, que les daba miedo coger el dispositivo porque pensaban que se lo iba a romper y cuando lo tirabas tú al suelo, cuando decían no, que no pasa nada, pues se dan cuenta que no es un chisme que está en contra del lector, ¿no? Sino que es algo que está para leer y que su funcionalidad es esa. Si es una tablet, para más cosas, ¿no? Pero cuando es un dispositivo de interelectrónica, pues la experiencia que cuando dábamos formación, una experiencia que luego se reiteró en la Fundación Germán Yerruy Pérez, es que se hacen lectores habituales. Es decir, ya no se despegan de la tablet es decir, que la gente mayor, quizá porque son los que más han notado los problemas que entrañaba la lectura del libro, un hecho tan insignificante para mí ya no, pero antes era insignificante como el hecho de que un tipo de letra sea muy pequeñito, ¿no? Eso a mucha gente le impide leer. Que el interlineado no sea suficientemente amplio para que tú distingas bien un renglón de otro, que los márgenes estén demasiado pegados, es decir, cuestiones de carácter formal que los editores nunca habían cuidado y que empiezan a cuidar ahora gracias a la lectura digital. Ahora la competencia del editor es por la calidad en la legibilidad. Ya no pueden competir por sacar un libro que sale ya en todos los formatos, sino que compiten por la calidad de la presentación del texto. Y luego, por supuesto, por los complementos. Que eso, que era irrelevante, a la gente mayor, sin embargo, sí le importa mucho. Y el hecho de poder leer, además, lo que quieran, leer prensa, leer revistas, leer libros, con las condiciones que ellos establecen. Claro, lo que no he comentado aquí es que en la esfera digital el protagonista no es el editor, el protagonista es el lector. Ahora el lector es el que decide cómo lee. Nadie decide por ti. Ahora es el lector el que decide cómo lee. Y eso es un cambio radical. Porque si tengo los conocimientos mínimos necesarios para manipular el contenido según mis aspiraciones o según mis expectativas, pues entonces lo puedo amoldar a una condición de comodidad en la cual yo me sienta bien. Sí.
Hola, soy Amelia Sanz de la Universidad Complutense de Madrid. Mira, yo estaba pensando que quizá podemos ser menos pesimistas si en vez de hablar de lectura, hablamos de lecturas y de tipos de lecturas. Porque efectivamente hay una lectura transversal, como sabes, puramente informativa, de búsqueda de una información que ha triunfado en el soporte digital, porque ahora a unas velocidades de vértigo encontramos la información que necesitamos. Es un caso de éxito que ya los escolásticos lo habrían querido, ¿no? Luego, efectivamente, tenemos una lectura extensiva, ficcional, inmersiva, de principio a fin, que hacemos muy pocas veces, por cierto, y que siempre se ha hecho también muy pocas veces, y que tú has presentado como si fuera individual y solitaria, cuando ese fenómeno de lectura individual y solitaria es un fenómeno relativamente reciente. Sabemos que esa lectura ficcional inmersiva ha sido social durante mucho tiempo, desde Homero por la oralidad hasta los salones en los que la ficcionalidad era compartida. Y no en vano tu imagen era del siglo XVIII, ¿no? con esta mujer. Y efectivamente esa lectura extensiva siempre ha sido estigmatizada, porque claro, de ahí a Don Quijote o a Madame Bovary, ¿verdad? Y luego tenemos la lectura intensiva, la lectura profunda, la lectura analítica, que es casi la única que enseñamos en los colegios, en los institutos y en las universidades, la lectura hermenéutica, que efectivamente cuesta mucho, porque cuesta aprenderla, y que es el paso crítico, la lectura, porque es lectura crítica para acceder a todas las otras lecturas. Esa, desde luego, es la que más cuesta y está muy en crisis. Y está surgiendo otra, que es la lectura con recursos electrónicos, efectivamente. De tal manera que tú sabes que en 10 minutos yo te puedo coger el Lazarillo de Tormes y Guzmán de Alfarache y hacerte la radiografía de Lazarillo y de Guzmán. Es decir, Lazarillo con qué adjetivos, con qué sustantivos, con qué verbos, como sujeto, como objeto, y comparártelo así, rápidamente. Lo cual es una lectura esencialmente heurística, que no hermenéutica, ¿no? Y desgraciadamente parece una lectura transparente y no debería serlo, ¿no? Entonces, ¿cómo reunir efectivamente esas lecturas en la cadena didáctica? Ahí está el problema, ¿no? Y cómo hacer que todo eso nos sirva para una lectura crítica en general y una lectura de disfrute en general. Entonces, mi propuesta es, ¿qué tal si hablamos de lecturas en vez de lectura y así somos más optimistas? Bien, te compro la propuesta porque yo he hablado de lectura, pero puedo hablar de lectura. Lo que pasa es que como soy andaluz, aunque llevo 33 años en Salamanca, los plurales no se me notan mucho. Pero podríamos hablar de lecturas, efectivamente, porque las lecturas pueden ser muchas. A mí, de lo que has dicho, que es muy interesante, y con lo cual coincido completamente, sí que hay un matiz que quería establecer, es que la lectura siempre ha sido social, efectivamente. A los que le ha gustado leer, uno de los impulsos mayores individualmente ha sido el de compartir aquello que les gusta. Incluso cuando se ha desarrollado lectura social, en el ámbito en el que tú has comentado de lectura en grupo y demás, la experiencia ha sido siempre una experiencia positiva y ha sido relatada como tal. La diferencia con respecto a lo que yo he llamado lectura social es que antes había limitaciones espaciotemporales para la transmisión y ahora ya no las hay. Es decir, cuando ahora hablamos de lectura social, hablamos de lectura mundial, si yo quiero, o de lecturas mundiales, ¿no? Porque los grupos no tienen ningún tipo de limitación de carácter espaciotemporal, mientras que antiguamente, cuando hacíamos lecturas de carácter social, sí teníamos esa limitación, digamos que el alcance era más limitado y por lo tanto la proyección que podía tener era mucho más limitada. Claro, el problema es efectivamente lo que tú dices, cómo pasar de unas lecturas a otras. Yo no soy nada canónico en este sentido, es decir, que a mí el concepto cultista de la lectura que hay en determinados ámbitos con respecto a la lectura profunda, a la lectura hermenéutica, a la lectura, yo creo que a esta lectura se llega. Es decir, que es un paso natural siempre y cuando estén bien asentados otras etapas que es preciso cubrir, ¿no? Nosotros, cuando hemos hecho investigaciones sobre lectura, insistimos mucho en el ámbito universitario
en esas lecturas canónicas que tú hablas, porque son las que se hacen en la universidad. Es decir, la universidad, aunque haya profesores más frikis que puedan trabajar más con otro tipo de lectura light, entre comillas, ¿no? Pero lo normal es que se practique mucho la lectura canónica. Que sea la lectura canónica la que además se valore. Precisamente ahora se va a defender una tesis doctoral que he dirigido yo sobre las lecturas residuales. Bueno, se llama los Ávida Lector, ¿no? Un poco parafraseando o remediando aquello de Ávida Dollars que se hablaba de Dalí, ¿no? Pues la chica que defiende la tesis habla de los Ávida Lector, ¿no? Que son los lectores compulsivos. Y son Ávida Lector los lectores de bestseller, los lectores de literatura comercial, los lectores... Y nos dimos cuenta cuando hicimos la investigación, hay una parte de la investigación que era la percepción que se tiene en medios universitarios de ese tipo de lecturas, ¿no? Pues cuando se hizo, la investigación tiene un carácter cuantitativo y luego un carácter cualitativo mediante entrevistas con profesores, alumnos y demás. Pues resulta que la percepción que se tiene es negativa de todo el mundo. Nadie considera la lectura de literatura comercial, a pesar de que todo el mundo la practica, aunque no lo confiese, pero todo el mundo la practica. Los profesores, en un porcentaje altísimo, la demonizan, ¿no? Eso no es lectura. La lectura de bestseller no es lectura, es entretenimiento, es equivalente a las series, a la televisión, etc. Pero es que entre los propios alumnos, que fue lo que nos sorprendió de la investigación, tampoco lo consideraban lectura. Es decir, ellos en los prejuicios, es decir, aunque luego ellos confesaban que leían, pero ellos no se sentían lectores cuando estaban leyendo a Grisham, por ejemplo. Les poníamos varios ejemplos, ¿no? De hecho, la tesis esta se centra en Harry Potter, ¿no? En el fenómeno Harry Potter como fenómeno de bestseller canónico, le han llamado aquí, ¿no? Pero ese prejuicio con respecto a las lecturas en plural sigue existiendo. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que la única lectura existente es la lectura canónica, que es la lectura buena y que es la lectura que tenemos que potenciar. Y yo creo que es un tipo de lectura, como tú dices, es un tipo de lectura muy exigente que nunca va a ser intensiva, ni podemos pretenderlo. Eso del lector autosuficiente que yo leía es el mito del lector autosuficiente que llega de manera natural a ser un buen lector. Eso no se puede llegar de manera natural. Solamente pueden llegar los lectores letrados, y valga la redundancia, que están ya inscritos en una práctica muy especializada y que es una práctica que es un código de acceso a otras cuestiones, que es, digamos, un filtro para entrar en otros circuitos distintos. Entonces, ese es un tipo de lectura a la que yo creo que únicamente se llega, y los datos también nos lo demuestran, de manera natural o por exigencia de carácter académico o profesional. Ahora bien, la lectura más convencional, que puede ser canónica, que puede estar intermediada por textos más o menos cultos y tal, es un tipo de lectura que sí que está más generalizada y sobre esa es sobre la que tenemos que insistir, porque esa no está asentada, me refiero al ámbito digital, vamos, no en el ámbito del impreso, pero en el ámbito digital no está asentada, pero es por desconocimiento. Nosotros, nuestra experiencia, que es lo que comentaba antes con los mayores, nosotros en la universidad también hacemos alfabetización y formación con los profesores. Y nuestra experiencia, por el feedback que luego recibimos, es que cuando damos formación especializada, normalmente conseguimos no que el 100% de pronto sean lectores, pero sí que haya porcentajes muy interesantes de invitación a la lectura y, sobre todo, que es lo que nos interesa, que el profesorado introduzca lo digital en sus recomendaciones. La prescripción, que es otro de los temas que se va a plantear, es muy importante. Pues nadie prescribe lo digital, ni para la lectura esa más complicada, ni para la lectura normal. Otra investigación que hicimos fue simplemente ver qué recomendaban los profesores en sus bibliografías.
un 0,01% recomendaba lecturas digitales. Claro, después nos extraña que tengamos lo que tenemos. Nos extraña que los alumnos no lean en digital simplemente porque no lo conocen o lo conocen por compañeros, lo conocen por otros medios. Pero no porque el prescriptor natural, que es el profesor, no recomienda lecturas digitales. El prescriptor tiene que estar convencido de lo que prescribe. Si no, una prescripción puede ser buena, pero si yo no estoy convencido de lo que estoy prescribiendo, yo no puedo pretender que la persona a la que le estoy recomendando una obra se convenza. Entonces, lecturas, completamente de acuerdo. Lecturas. Muy bien. Me dicen que tenemos que acabar ya, luego seguimos en la mesa redonda. Pues muchas gracias y ahora nos vamos al café. Gracias.